Vemos en pantalla aquí una imagen de una inyectora estándar, ¿no? Donde tenemos insertado normalmente el molde de inyección, dentro del cual vamos a tener alojado un sistema de colada caliente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, en la siguiente diapositiva, qué es el sistema de colada caliente propiamente dicho. El sistema de colada caliente plástica no es más que una extensión de la punta de la inyectora, de la nariz de la inyectora, dentro de nuestro molde de inyección. Y eso es parte crucial del concepto para entender el porqué de muchos problemas en el rendimiento de estos sistemas. Porque vemos a continuación en esta gráfica tanto el manifold como los torpedos en color rojo, porque es una masa metálica muy caliente, el polímero plástico en amarillo, que está fluyendo por el interior. Tenemos en color gris todo el portamolde y molde, y en color azul el sistema de refrigeración. ¿Cuál es el desafío de este sistema? Y esto nos lleva a un primer desafío en este sistema, porque normalmente los sistemas de colada caliente los vas a tener a una temperatura aproximada entre 250 a 300 grados centígrados de temperatura, mientras el resto de componentes de tu sistema, que es el molde, normalmente no van a superar los 100 grados. Y entonces aquí tenemos un primer desafío, porque tenemos un objeto muy caliente dentro de un objeto más frío. Y por las leyes de la termodinámica, el famoso equilibrio térmico, equilibrio energético, donde hay un exceso de energía, va a tender a fluir esa energía donde hay un defecto de energía, una falta de esa energía. Por lo tanto, ese objeto caliente va a tender a migrar, a fugar calor a las partes frías, que es el molde. Es decir, mientras a nosotros nos interesa que el manifold y torpedo se sostengan a una temperatura alta, este va a tener tendencia a enfriarse, a pasarle calor al molde. Y mientras nosotros deseamos que ese molde se mantenga a una temperatura baja, ese molde va a tender a absorber calor del objeto frío, que es el sistema de colada caliente. Entonces ahí tenemos un primer punto importante, que es el dimensionamiento del sistema de colada caliente. Porque si no lo dimensionamos bien, tomando en cuenta la expansión volumétrica, es decir, la dilatación que va a sufrir por el calor mismo que va a tener debido a las resistencias que incorpora, vamos a tener superficies de contacto mayores a las que nosotros hemos planificado. Y esas superficies de contacto son por donde va a fluir ese calor, donde va a haber esa fuga de calor. Entonces, un primer punto importante de este sistema, en el diseño de este sistema, es elegir apropiadamente el tipo de acero del sistema de colada caliente, hacer un buen cálculo de expansión volumétrica, es decir, cuánto va a crecer por dilatación, dada la potencia que lleva, y eso debe confrontarse con las dimensiones de las cavidades, es decir, del espacio de tu molde, para que esa superficie de contacto sea la mínima necesaria para que el sistema de colada caliente pueda tener un buen encaje, pero no en exceso, porque si tiene de más superficie de contacto va a haber fuga de calor y nuestra colada caliente se va a enfriar y nuestro molde se va a calentar, forzando al sistema de refrigeración y teniendo probablemente problemas de obstrucción del sistema de colada caliente, porque ahí donde se enfríe el plástico va a tender a solidificarse, no va a fluir adecuadamente. Entonces, este es un primer aspecto crucial en el diseño del sistema de colada caliente, y es un problema que normalmente tienen los sistemas de colada caliente de origen chino o hechizo, ¿no? Los que se suelen hacer a nivel nacional, porque se suelen encargar a matriceros, a torneros, que pueden saber mucho de mecánica, pero no hacen un buen cálculo termodinámico, es decir, de la expansión del tamaño volumétrico debido al calor que van a estar expuestos. Entonces ahí tenemos problemas luego cuando ya usamos de rendimiento, ¿no? Porque decimos, oye, mi sistema de colada caliente fue planeado para calentar a 300 grados y solamente alcanzo 250. Y luego tratamos de compensarlo aumentando la potencia de las resistencias instaladas, llevándolos más allá de su límite de la densidad de potencia respectiva. Entonces ahí tenemos luego un problema en el cual tenemos un sistema de colada caliente planeado para que llegue a 300 grados, por ejemplo, pero en la realidad, porque tiene un mal cálculo de dimensionamiento, ¿no? Tiene pérdida de calor y no llega o no supera los 250 grados. Luego tratamos de compensarlo elevando la potencia de las resistencias instaladas, llevando a estas más allá de su límite de densidad de potencia permitido y reduciendo su tiempo de vida útil. Mira todos los perjuicios que conlleva el origen de un mal diseño de este sistema. ¿Okay? Entonces, punto de partida importantísimo. Un segundo punto de partida importante, y estamos viendo ahí los espacios negros que están entre el manifold y el molde,
eso es aire estancado, eso es aire que está aprisionado dentro del sistema y que cumple la función de aislante térmico. Entonces ahí podemos ya nosotros ver también los tipos de colada caliente. Hubo unos primeros tipos de colada caliente, las primeras versiones, que tenían básicamente lo que se llama el corredor aislado, ¿no? Donde insertábamos una resistencia dentro del canal por donde fluía el plástico, en este caso los torpedos principalmente, pero estas resistencias que eran insertadas dentro de esos torpedos pues restaban espacio al canal, es decir, generaban un diferente espacio, un volumen diferente de plástico que circulaba por ahí, generando un cizallamiento diferenciado con respecto al canal donde no estaba colocada la resistencia, y un efecto Bernoulli, es decir, una diferencia de presión. Por lo tanto, y si eso le sumamos que estas resistencias tienen una temperatura superficial altísima, directamente expuesta al polímero, teníamos el riesgo de que teníamos un proceso donde el polímero tenía alta probabilidad de degradarse, de quemarse. Estas versiones ya no son recomendadas y han sido sustituidas por multipuntos de inyección, que vamos a ver a continuación, y pues son totalmente desaconsejables, ¿no? Si tú eres uno de esos usuarios que tiene esta tecnología antigua, te recomendamos cambiarla, porque lamentablemente por muy buena calidad de resistencia que le pongas, por el propio diseño obsoleto de este sistema, vas a tener problemas en rendimiento. Luego vino el sistema de boquilla central, donde básicamente teníamos un solo torpedo central. Estos eran pues, prácticamente sistemas de colada caliente muy básicos, ¿no? Donde teníamos un solo torpedo central para distribuir el calor. No había todavía manifold y por lo tanto pues su productividad era mínima. Luego tuvimos ya lo que ya viene a ser un manifold o corredor caliente con los torpedos propiamente dicho, los clásicos torpedos de inyección, donde hemos podido llevar prácticamente este sistema de colada caliente a multipuntos que pueden llegar inclusive a 128 cavidades o más, logrando altísimos niveles de productividad en el proceso y reduciendo la famosa merma plástica. Entonces vamos a ver eso luego en las ventajas, ¿no? Y bueno, ya los sistemas más modernos los llamamos sistemas valvulados, que a diferencia del sistema anterior que hemos presentado, tiene un sistema, como su nombre lo dice, de válvulas que te permiten tener un control de la secuencia de apertura de los torpedos. Es decir, no todos los torpedos van a abrir o llenar al mismo tiempo. Tú puedes decidir si te interesa llenar primero los pares y luego los impares, o los del lado izquierdo y luego los derechos, etcétera, dependiendo de la geometría del producto que tú vas a inyectar, ¿no? Esto sobre todo se usa mucho en procesos de colada caliente plástica automotriz, porque obviamente las fascias o parachoques de los carros pues son objetos muy grandes y con geometrías complejas. Muy bien, ahí tenemos un gráfico comparativo de corte en sección, ¿ok? Para poder diferenciar un poquito un sistema de otro. Ventajas. ¿Qué ventajas nos dan los sistemas de colada caliente plástica? Básicamente podemos destacar de toda esta lista que mostramos la alta productividad de tu proceso, ¿ok? Alta productividad de tu proceso y ganas más rapidez, ciclos más breves, ¿ok? Con lo cual te da la posibilidad de lograr escalas productivas mucho más grandes, ¿ok? También te permite reducir la merma plástica, el desperdicio de material, ¿ok? Y permite obviamente también una serie de mejoras en la calidad de acabado de tu producto final, en las propiedades ópticas, mecánicas, de dureza, etcétera, de tu producto final, dada la aplicación a la cual le vas a someter. También es bueno mencionar que no todos son ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar un sistema de colada caliente? Pues la alta inversión, son sistemas caros. No compensa si eres una pequeña industria que tienes una escala productiva pequeña, una demanda pequeña, un volumen de producción pequeño, no te compensaría implementar esta tecnología por ahora hasta que no crezcas. La otra desventaja es que tiene una ingeniería muy elaborada, son demasiados componentes y obviamente conjuga lo que es pues, lo que es mecánica de fluidos, lo que es termodinámica, electrodinámica, la propia mecánica propiamente dicha, etcétera. Con lo cual son sistemas complejos que requieren mucha capacitación del personal que los va a operar y obviamente un diseño también muy complejo. Muy bien, ahora veamos todo lo que es alojamientos y balanceamiento térmico.
Bueno, acá tenemos una serie de componentes, por ejemplo, del torpedo de inyección, del sistema de manifold. Como ves, son demasiadas piezas y ojo que todas estas piezas están debidamente diseñadas con especificaciones de material y dimensionamiento muy precisos para que haya un calce óptimo y no haya lo que habíamos hablado al inicio de la famosa fuga de calor. Para reforzar lo mencionado, podemos observar este análisis termográfico de diferentes cavidades en un sistema no balanceado y uno balanceado. Como vemos, en el no balanceado hay una diferencia de colores entre las cavidades que nos está demostrando que esa diferencia de distancias afecta la temperatura del polímero en una o en otra. Mientras en el sistema balanceado tenemos una uniformidad de temperatura expresada en la coloración uniforme. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, que cuando ya no podemos evitar usar un número de cavidades que no sea base 2, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, podemos usar un balanceado circular y que siempre hay que cuidar la simetría en nuestro diseño de cavidades. Muy bien, ahora veamos las resinas y moldes. Es importante entender que lo que tú vas a procesar determina el diseño de tu sistema de colada caliente. Aquí vemos una lista de materiales, los más conocidos: PS, PVC, polietileno, polipropileno, polímeros de ingeniería, de alta performance, etcétera, lo cual se traduce en diferencias en la viscosidad y fluidez. Obviamente, a mayor viscosidad, menor fluidez, etcétera. Todo esto también tiene que ver con el proceso en el cual vamos a procesar estos materiales. Diferentes TGs, ¿no? Por ejemplo, vemos que el TG del amorfo, la curva del amorfo, que es la curva fucsia, tiene una pendiente más suave, más, digamos, predecible. En cambio, el semicristalino de ingeniería, la curva verde, tiene un cambio abrupto de estado. Miren, acumula, absorbe calor, 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 hasta que su TM, esa temperatura en la cual cambia, se funde, tiene una caída abrupta, es decir, una pendiente negativa bien pronunciada, lo cual nos da un menor margen de maniobra a la hora de procesarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, unas curvas de un diagrama PVT, ¿no? De, digamos, volumen, temperatura y presión, volumen y temperatura. Es decir, a diferentes temperaturas y a diferentes curvas de presión, vemos cómo el volumen cómo se expande volumétricamente los amorfos en el lado izquierdo versus los semicristalinos en el lado derecho. Y vemos cómo la curva de los semicristalinos es mucho más pronunciada, es positiva, mucho más pronunciada, una pendiente más amplia. Esto también nos demuestra lo que acabamos de mencionar, ¿no? Al momento de procesar estos materiales hay que tomar ciertas precauciones al determinar la potencia de las resistencias, la temperatura de proceso y la presión de proceso. Ahí tenemos el gráfico ampliado individualmente para un amorfo, para un semicristalino, y la pirámide de beneficio, es decir, la clasificación general de materiales, de polímeros. Ahí tenemos lado izquierdo amorfos, lado derecho semicristalinos de esa pirámide, y los plásticos estándares, técnicos y resistentes a altas temperaturas. Esto es crucial porque tanto el tamaño de tu inyectora, el largo del cañón, diámetro del husillo, tipo de rosca de ese husillo, más la densidad de potencia en las resistencias, todo eso está determinado por el tipo de material que vas a procesar, si es amorfo o semicristalino. Dado que un amorfo posee una estructura molecular más desordenada y un semicristalino una estructura molecular con enlaces moleculares, enlaces químicos más fuertes, dobles o triples, el calor necesario para cambiar de estado, para fundirlos, es diferente. E inclusive por eso también el tiempo de proceso, lo que llamamos el tiempo de residencia del material dentro del cañón, también es diferente. Por eso el largo del cañón de la inyectora varía si vas a procesar un amorfo o un semicristalino. Es importante entenderlo, porque hay clientes que a veces tienen una inyectora diseñada para procesar polímeros amorfos y les trabaja muy bien y luego le meten un material semicristalino y luego se quejan de que hay problema en el rendimiento. Entonces es bastante obvio, por lo que acabo de mencionar, que no vas a tener la misma productividad en un caso o en otro, ¿vale? Hay que tomar en cuenta eso también. Muy bien. Ahora el análisis térmico del sistema.
Acá tenemos un poco las leyes de la termodinámica, los tipos de energía. El calor es un tipo de energía, ¿ok? La diferencia entre calor y temperatura, básicamente el calor es la energía y la temperatura es la forma como medimos ese calor. Y, importantísimo, los componentes de un sistema térmico. Este sistema térmico básicamente tiene una masa, es decir, el material, el polímero que estás procesando, una fuente de calor, que viene a ser la resistencia, o el propio usillo de tu inyectora. Un medio de transferencia de calor es lo que está intermediando entre tu polímero y la resistencia, que viene a ser el manifold, el torpedo, ¿ok? El cañón propio de la inyectora, que son los objetos metálicos que absorben el calor y se lo pasan a tu polímero. Y finalmente el sistema de control, que está representado por el sensor, la termocupla normalmente, tu controlador de temperatura y también el actuador o SSR o relé o contactor, ¿vale? Es importante entenderlo cómo funciona. Luego vemos acá la transferencia térmica, cómo se transfiere el calor. Básicamente nos vamos a enfocar en la conducción térmica, que es lo que usamos para procesos de colada caliente plástica, explicada como la transferencia de calor entre dos sólidos por contacto físico. Un objeto caliente le pasa calor a un objeto frío, por lo que acabamos de hablar, ¿no? Es como energía cinética que se contagia entre sólidos, ¿vale? Una especie así. Explicada por la ley de Fourier con su famosa fórmula que nos dice que el calor disipado de un intervalo de tiempo va a depender del área de contacto, del espesor de la masa de los sólidos, de la diferencia de temperatura entre ambas y también de una constante que es la constante de conductividad térmica, ¿okay? Que va a variar según el material que estamos procesando. Por eso no todos los aceros calientan a diferentes calores específicos. Luego, en lo que es la parte electrodinámica, tenemos la famosa ley de Ohm, que de todo este formulario que estamos mostrando en pantalla es la que más prevalece, la más importante, que nos dice que la tensión al cuadrado entre la potencia es igual a la resistividad. De todo esto podemos deducir que es importante que los componentes, las resistencias, tengan una potencia calculada de tal manera que esa potencia alcance o permita alcanzar la temperatura de trabajo del proceso. O sea, la potencia es un parámetro crucial para el éxito de tu proceso. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo de cómo se puede calcular una potencia basándonos en la toma de resistividad de una muestra, ¿no? En este ejemplo, la muestra trae 45.2 ohmios para 1000 watts solicitados y según fórmula de ley de Ohm nos sale 1070. Quiere decir que esta está 7% arriba de lo que hemos pedido, por lo tanto está fuera de tolerancia, deberíamos pedir al proveedor un cambio. Densidad de potencia definida como la potencia dividida entre el área superficial de la resistencia nos da una idea de cuán cargada está una resistencia. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque a mayor carga, la resistencia va a requerir mejor calce y está más expuesta a menor durabilidad porque su temperatura superficial va a ser muy alta. Y tenemos un ejemplo de cálculo, por ejemplo, para una resistencia de 1000 watts, diámetro 20 y 8 de ancho, tenemos una densidad de potencia de casi 2 watts por centímetro cuadrado. Si tomamos en cuenta que para este modelo el límite es 4, pues podemos llegar a la conclusión de que esta resistencia está cargada a un 50% de su capacidad máxima. Es decir, le podría caber más watts de los que tiene. Pero a mayor densidad de potencia, mayor capacidad de calentamiento. No es tanto solo la potencia en sí misma, ¿vale? Importante entenderlo. Ahí tenemos una tablita referencial con lo que mencionaba para una banda de mica entre 8 y 25 centímetros de diámetro. 4 watts por centímetro cuadrado sería su limitante, nos salió por cálculo 2, por lo tanto esa resistencia tiene una carga media, ¿ok? Que es apropiada para su tamaño. Para poder hacerte un cálculo más exacto de potencias para tu proceso, Euroheaters cuenta con la capacidad de hacer cálculos de ingeniería muy exactos. Básicamente te vamos a pedir el delta de temperatura, tiempos de proceso, pesos y propiedades térmicas de los materiales que vas a procesar, periodos o ciclos de proceso, velocidad o caudal de los fluidos, propiedades térmicas de los recipientes, áreas superficiales expuestas para calcular las pérdidas de calor y los efectos y propiedades de aislamiento térmico que puedas tener.
Todo esto, por ejemplo, nos va a arrojar fórmulas como las que ves en pantalla, que nos permiten hacer cálculos precisos respecto a las necesidades de potencia de tu proceso para que puedas dimensionar eléctricamente hablando apropiadamente tus resistencias y no le falte calor ni le sobre calor, lo que habíamos mencionado hace un rato. Aquí llegamos a unas preguntas y respuestas frecuentes. Básicamente lo que casi siempre nos preguntan cuando en las visitas que hacemos es: ingeniero, ¿por qué tengo obstruido mi canal, mi torpedo de inyección? No está inyectando bien, se obstruye. Básicamente esto puede suceder porque pues tienes una resistencia con una potencia mal calculada, o tienes una resistencia con un diseño inapropiado, o tienes el direccionador de flujo que va en la punta de tu torpedo ya gastado, o tienes o tienes que ese torpedo es de un material que expandió mucho y se incrustó mucho en tu cavidad de molde y por lo tanto hay una fuga de calor. Esa área de contacto superó la tolerancia llamada H7, ¿no? Y entonces tienes una mayor superficie de contacto y fuga de calor de torpedo a molde, y por lo tanto en esa pérdida de calor tu polímero no se mantiene fundido y obstruye la salida, ¿ok? Las manchas en tu producto final pueden deberse también, pues, probablemente a un mal diseño de los canales del manifold, ¿ok? Donde no ha tenido un cambio de dirección vertical a horizontal, donde hay pues un canal perpendicular a otro, no ha tenido un cambio radial en su cambio de dirección, sino lo tiene en ángulo recto, y eso genera, digamos, acumulación de material en ese ángulo recto, y luego con el paso del tiempo degradación y obviamente contaminación de tu producto final. Como ves, cada problema tiene muchas posibilidades de origen y hay que revisar con un enfoque sistémico estos problemas para encontrar un buen diagnóstico y obviamente una buena propuesta de solución.